Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Recientemente se ha cumplido el 19º aniversario del fatídico atentado terrorista el 11 de marzo de 2004 en el que 192 personas, compatriotas, fueron asesinadas. Es el mayor atentado terrorista de la historia de Europa. Queda ya menos de un año para que este delito prescriba. Y sí, lo han oído bien. En menos de un año la causa del 11M será guardada para siempre, a pesar de las decenas y decenas de dudas e investigaciones abiertas que se han realizado desde entonces. Poco importa que hubiera un cierre oficial del caso con unos supuestos culpables que no convenciera a nadie más que a los interesados. Poco importa que el PP persiguiera la verdad hasta que llegó Mariano Rajoy a la Moncloa. Poco importan las pruebas falsificadas y los flecos abiertos que demuestran por activa y por pasiva que el atentado del 11M poco tuvo que ver con el terrorismo islámico y mucho tuvo que ver con un cambio de régimen en España para forzarnos a salir de la órbita en la que nos movíamos por entonces y favorecer una serie de políticas que cerca de 2 decenios después se empiezan a entender en su contexto. Informaciones recientes apuntan a la posible intervención de potencias vecinas y supuestamente aliadas. El punto de mira se posa en Francia y Marruecos. ¿Hasta qué punto es esto cierto? ¿Fueron capaces unos pocos marroquíes sin ayuda de ningún tipo, supuestamente, llevar a cabo unos atentados semejantes? ¿Qué cuerpos del Estado estuvieron implicados? ¿Algún partido político se benefició de la muerte de cientos de personas y de sufrimiento de miles? Aquel 11 de marzo de 2004, España entró en shock, no solo por el atentado en sí, sino porque una parte de la sociedad corre un tupido velo sobre los acontecimientos, quizás porque la verdad pueda ser muy incómoda de aceptar. Comenzamos. Esta noche, para hablar de este recuerdo del 11M, tenemos a 3 personas con nosotros que llevan mucho tiempo investigando precisamente estos atentados. El primero es Manuel de Castro, compañero de esta casa. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, Javier. Recordemos ese especial que hiciste hace un año, que también está en la web para aquel que lo quiera recordar. Y ahí estuvimos, pues entre otros con estos 2 entrevistados que tenemos hoy, el lujo de tener, además con otros muchos periodistas que cubrieron el caso, bomberos y gente que lo vivió en primera mano y que sabe como nadie cómo fue un atentado que parece que levanta muchas sospechas todavía muchos años después. Parece no, las levanta, y más que sospechas, me parece. El otro invitado es Ricardo Moreno, abogado y presidente de la Asociación Peones Negros. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar otra vez con nosotros. Y al otro lado de la pantalla tenemos a Raúl Murcia, uno de los piratas de Terra Ignota, ese grupo de valientes que también han hecho muchísimo por esclarecer la verdad de los atentados. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado y bienvenidos a una de las salas de máquinas de Terra Ignota. Más adelante tendremos otro testimonio, lo mantenemos por ahora en sorpresa para que sepan ustedes que hay especialistas que se atreven a decir la verdad a pesar de la presión mediática y sobre todo política que se vierte sobre este hecho. Siempre me gusta empezar con una pregunta a manera genérica, después iremos ampliando detalles, pero sí me gustaría preguntaros, sin orden, que quiera que responda, qué conclusiones se puede sacar o qué es lo que podemos ver años después del 11M, qué significó el 11M y qué es lo que queda por ver o qué significó para España, para nuestro país. ¿Supuso realmente un cambio de régimen como algunos indican? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un atentado en el que se demostró el todo vale, porque cuando en las horas siguientes al atentado, el mismo jueves 11 de marzo, la cadena SER, toda la izquierda, incluso la derecha, o sea, todo el país estaba unido en cuanto a tenemos que ir a votar, no nos pueden, recordemos, esto es un jueves y el domingo hay elecciones generales, no puede cambiar el sentido del voto, lo dicen, hay unanimidad en los medios de comunicación, que de aquella tenían mucha más presencia, sobre todo por la ausencia de redes sociales. El terrorismo no nos puede hacer cambiar nuestro voto. Y se pasó de eso a presionar a un Ministerio del Interior que se le obligaba a dar información a marchas forzadas. El ministro Acebes creo que dio, no sé, 7 ruedas de prensa en 4 días. Una locura, o sea, emitía la información sin filtro y eso hizo pues, que se cayera en errores que el Partido Socialista supo aprovechar para que Zapatero llegara a la Moncloa. Luego te preguntaré sobre estas cosas que has dicho. No sabemos si son errores o quizá era la información que le estaba llegando, que eso también, quizá también sea
importante ponerlo en duda. Adelante. Bueno, a estas alturas, después de 19 años, lo que nos queda es un pésame enorme por las víctimas, que no han tenido respuestas respecto a la autoría de quiénes eran los autores de este atentado. Y después, como abogado, me siento absolutamente tocado cuando veo cómo el atentado mayor de la historia de Europa en nuestro país ha representado el fracaso más absoluto del Estado de Derecho. Este Estado de Derecho del que tanto se cacarea y tanto se presume, pues para mí es un fracaso del Estado de Derecho, puesto que no hay responsables de la autoría intelectual que llaman, ¿no? Luego la autoría material ha venido a decantarse encima de dos moritos, o sea que tampoco es muy claro esto, un atentado milimétricamente planificado, con 8 vagones afectados, todos a la misma hora. Mire usted, esto no lo hacen dos moritos, tenemos a Jamal Zoghan y a Hanawi como responsables materiales. Pero los materiales además no tienen mayor trascendencia porque pueden ser... Son los ejecutores, sí. Claro, los ejecutores pueden ser unos mercenarios pagados. Exacto. A mí lo que me importa y lo que nos importa a todos es quién planificó esto. Sí, es que fueron los autores materiales, que también iremos a hablar de eso, luego pero tampoco está ni siquiera claro que al menos Jamal Zoghan, que es el hombre que en España está condenado a más años de cárcel, quitando la prisión permanente revisable, y hay muchas dudas sobre su culpabilidad, porque al final está condenado por el testimonio de 2 testigos protegidos. Las rumanas. Efectivamente. Raúl, que no estás con nosotros, que no puedes interactuar físicamente, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y luego también, que se me ha olvidado, por cierto, enhorabuena por ese acto el fin de semana, precisamente del 11 de marzo, del 11M, en el que, bueno, pues pusisteis de nuevo en valor vuestro enorme trabajo, que cada vez llega a más gente, así que también enhorabuena y gracias por parte de esta casa. No, gracias a vosotros por darnos esta cobertura, porque al final es lo que queremos, ¿no? Que llegue al máximo número de personas posible, porque esto debe seguir hablándose y hay muchísimas cosas por aclarar. Yo de este atentado tengo muchísimas dudas, muchísimas, sobre quién fue, sobre por qué. O sea, quién lo hizo, no sé por qué lo hizo. Quién lo ejecuta, también tengo muchas dudas. Lo que no tengo ninguna duda es que deriva en un golpe de Estado y en un cambio de régimen. Y el cambio de régimen todavía lo estamos viviendo hoy. O sea, si nos damos cuenta, cuando llega Zapatero se empieza a apretar el acelerador, se empieza con una serie de políticas, sobre todo ideológicas, y todo esto todavía es un proceso de cambio que son 19 años ya, ¿no? Si en ese 11M hubiéramos llegado a este punto hoy, yo estoy seguro que no. Quizá hubiera costado algo más, pero no lo sé. Yo estoy casi seguro de que hoy no estaríamos como estamos. Por lo que entiendo de lo que estáis diciendo, hay una sensación de mal sabor de boca, ¿no? Esto es un desastre. Y sobre todo, bueno, yo lo viví, me acuerdo, en la universidad, al poco de empezar, la sensación que había que cerrarlo rápidamente. 4 años de juicio, vamos a intentar solventar esto. 4 años, 4 días. No. Claro, Bueno. Desde febrero, finales de enero, principio de febrero, hasta junio. Me refiero a No, pero yo no me refiero a hasta eso. que hay una sino que había sentencia, gente digamos, que exigía, oficial. y es por lo que 4 estamos años. hablando. Había gente que exigía que se supiera todo sobre el atentado a los 3 días, que era el día de las elecciones. Y hay muchas declaraciones. Tú te vas el 13M a la calle Génova y la gente te lo está diciendo. Se tiene que saber antes de las elecciones, porque claro, tenemos que votar sabiendo quién ha hecho el atentado. Es curioso que aquí nos mantienen el caso de los ERES, ¿no? La sentencia de los ERES después de las elecciones para no afectar a las votaciones. Sí, efectivamente. Y esto se quiso saber justo antes. Bueno, esto estaba montado. O sea, hay un montaje muy ágil, con mucha exigencia de que los medios están metiéndose en la labor de la propaganda, porque yo creo que efectivamente el Partido Socialista, que al final gana las elecciones el día 14, que curiosamente, como dice Manuel, todo el mundo estaba chillando, queremos saber, pero es que el día 15, una vez que se ganaron las elecciones por el Partido Socialista, dejó todo el mundo de querer saber. Entonces ya... Nadie se preguntaba nada. Entonces ya los que querían saber de cara al juicio, a la fase de instrucción, eran los señalados. Bueno, Ricardo te lo puede contar mejor, yo de aquella era muy joven, claro, pero tú eres el que querías saber. Claro. Y eras el señalado.
Claro, claro, porque nosotros efectivamente, bueno, el Peones nace como consecuencia de una alarma ciudadana, de ciertos ciudadanos. Yo me acuerdo que estaba por la plaza de Atocha y veo a unos tíos con unos panfletillos diciendo queremos saber la verdad. Y estábamos hablando ya de 2006, octubre de 2006, que ya se había publicado por Fernando Mújica el famoso artículo de los 11... Los agujeros negros del 11M. Exactamente, los agujeros negros del 11M. Cuando yo lo leí aquí el artículo, además de que tú has pasado por una convulsión, es decir, ese día lloró toda España, pero llorar de verdad, o sea, es decir, aquello nos impactó a todos. Pero cuando tú has pasado un año y dos, es decir, esto ocurrió en marzo del 2004, en octubre de 2006, había gente que estaba inquieta por saber qué es esto. ¿Esto había sido un golpe de Estado o no había sido un golpe de Estado? ¿Había sido una intromisión de los medios para decirnos que no fue ETA? Porque aquello se planteó de una manera tan burda que escandalizó a media población. Total, que yo conocí a unos tíos y dijimos, bueno, esto hay que movilizar a una ciudadanía que no estamos dispuestos a tragar con esto. Una ciudadanía que todavía por aquel entonces se movía de manera diferente a lo que mandaban los pero teníamos partidos. la sensación de que nos habían robado la verdad. La sensación de que nos habían robado. Es de las peores sensaciones del mundo. Claro, claro. Te quedas con cara de estúpido. Sí, y como digo, si eres una persona que estaba en ejercicio, que yo trabajaba, ves que efectivamente el secreto del sumario de 100.000 folios que se estaban formando todavía no comenzaba el juicio, dices, bueno, esto, ¿a qué esperamos, no? ¿A qué se espera? Al final comienza un juicio. Hay una esperanza de que efectivamente se haya investigado, porque claro, todo es secreto. Lo que se ha hecho es todo secreto. Entonces aparecen cosas que nos empiezan a llamar la atención. ¿Quién sabía en octubre del 2006 que los trenes se habían desguazado? Que los trenes se habían desguazado. Cuando tú te enteras que los trenes se han desguazado, a los 2 días. hemos oído a Sánchez Manzano diciendo, no, es que eso es como si mantenemos el cuartel de Zaragoza impoluto. Creo, Javi, que tenemos además las declaraciones, porque yo entrevisté a Olga Sánchez, que es la fiscal del caso, a Juan Jesús Sánchez Manzano, que era el entonces jefe de los TEDx, sin ser TEDx, y que es una de las grandes figuras polémicas de este caso, y yo no sé si tenemos... A ver si los compañeros lo pueden meter. Vamos para escucharlo. Vamos a ver, en los trenes ha explotado dinamita, que me da igual, que sea titadín, que sea la que sea, me da igual, no se ha podido determinar, ¿vale? Pues ya está, no se ha podido determinar, se sabe que es dinamita. Ahora, hay una serie de pruebas que se vinculan con los autores materiales de los hechos en los que tenemos goma 2 eco y goma 2 EC. Los trenes no son ni un elemento del artefacto explosivo ni un instrumento del delito. Los trenes es el lugar donde se producen las explosiones, por lo tanto no hay que intervenirlo. Ahí se interviene hasta que se hagan las pruebas. ¿O es que el cuartel de Zaragoza, cuando lo explosionó ETA, o la terminal del aeropuerto, tenemos que dejarlo en el estado de la posexplosión hasta que se celebra la vista oral? Los trenes, una vez que quedaron analizados por los TEDx, lógicamente se los llevan, eso es propiedad de Adif, ahora, antes era Renfe, y ya solicitan llevárselo a sus cocheras, etc. Y es que en ningún momento se dio orden de destrucción en absoluto. Es el dueño de la maquinaria los que nos solicitan, y claro, pues eso ya era material inservible, y por ello el propietario tenía derecho a que se le entregase para darle la finalidad que creyeran conveniente. Raúl, perdona que no te dije antes, porque no estás físicamente, atrévete a intervenir, no hace falta que... no me des mucha bola, porque... No, como me des mucha bola te monopolizo el programa. No te preocupes. Quería preguntarte, bueno, sois un grupo de varias personas, ¿cómo empezó vuestra intención o cómo empezó esa semilla de investigación del 11M, que es quizá lo que más os llamase la atención en su momento y por donde empezasteis a tirar del hilo? Yo entro a participar con los chavales en el canal en Terra Ignota y porque soy el más mayor y tal, me dicen un día de si yo me acuerdo algo de 23F y bueno, pues si me acordaba algo, hicimos una del 23F y luego como salió bien, pues me dijeron que sí podíamos repetir con una del 11M y es que en 1 hora y media de tertulia se queda todo muy, muy escaso, ¿no? O sea, se te quedan muchísimas cosas en el tintero.
y a Jorge se le ocurrió pues, que hiciéramos algo más. Se barajó un libro, se barajó alguna especie de blog, videoblog, tal. Como ya de todo eso había, dijimos, bueno, pues lo que no hay es un documental. Un documental sí que hay muchos vídeos, hay algunas cositas por internet, por YouTube sobre todo, que se pueden rescatar y que son bastante buenas, pero un documental así más organizado y sobre todo sencillo de seguir, ¿no? Porque el caso es tan complicado que muchas veces nos perdemos. Si no te cogemos bien el hilo, estás absolutamente perdido y no puedes entender nada. Y ahí nos metimos. No habíamos hecho esto nunca y empezamos con lo que yo sabía ya y me acordaba, pues empezamos a descargar todos los vídeos del juicio, lo vimos otra vez el juicio entero, todo lo que podíamos pescar del sumario, todo lo que, sobre todo también evidentemente la sentencia judicial de la Audiencia Nacional, la sentencia del Supremo, la comisión que está en las transcripciones, la comisión parlamentaria. Y con todo eso y un poquito las investigaciones ya que se habían hecho periodísticas, sobre todo de Pedro J. en El Mundo y de Luis del Pino, pues fuimos montando el documental y es lo que nos ha salido. 8 capítulos que son casi 10 horas, que se dice pronto. Así que imagínate, en 1 hora y media era imposible, ¿no? Pues nos salieron estas 10 horas y creo que, está mal que yo lo diga, pero creo que es lo mejor que hay. Sí. Porque, más que nada, porque no porque no es lo mejor, porque, leches, no tenemos imágenes. Los medios, todo el mundo sabe, todos los que nos conocen y nos siguen saben que lo he grabado, lo he locutado con un micrófono del SingStar, ¿no? Y es que no teníamos medios. Pero quizá precisamente por eso sea lo mejor, es decir, cuando lo importante no es, digamos, el continente, sino el contenido. Sí, claro. Que esa investigación quizás es lo que no se ha hecho por parte quizá de los que deberían haberlo hecho en su momento. Hablamos de los principales medios de comunicación que mucho tienen que ocultar. Siempre decimos que lo mismo. Nosotros yo creo que se podría definir el documental quizá como la crónica judicial que en su día no hizo ni Televisión Española, ni Antena 3, ni Telecinco, ¿no? O sea, esa crónica no se hizo. Se iban sacando cositas sueltas, Luego Pedro J. en El Mundo sí que iba tirando bastantes investigaciones, pero claro, lo que es una crónica de cómo va todo, quién es este otro señor, con quién está conectado y tal, eso no existía, ¿no? Y vimos que faltaba y pues más que nada por deber, pues creímos que debíamos hacerlo y ya está. Raúl, ¿qué tal? Soy Manuel de Castro. Hola, supongo que de esta crónica del juicio, y una de las cosas que más me saltan a mí las dudas, no sé si tú me lo puedes resolver, tú que también te lo has visto entero, y es, ¿dónde está el problema a la hora de la sentencia? ¿En la destrucción de pruebas previa, en las primeras horas después del atentado, o también en el juicio? El juicio no, o sea, hay problemas en el juicio, evidentes, pero si ya empieza viciado, porque no hay, o sea, a Del Olmo no le han quitado el escenario del crimen. O sea, si es que solo con esto tendría ya que levantar la alarma y poner las orejas tiesas a todo el mundo. O sea, se han cargado el escenario del crimen en 48 horas. Y por mucho que haya dicho Olga Sánchez que sí, que los TEDAS hicieron su trabajo y tal, ¿qué leches van a hacer en 48 horas? O sea, ¿el qué? Entonces, te cambian el escenario del crimen, te quitan donde han explotado 10 bombas. Además, por ejemplo, hace en 2013 un accidente de un tren de Albia y el tren ahora está siendo el juicio en estas fechas y el tren se conserva todavía hasta que se acabe el juicio y sea la sentencia absolutamente firme. Sí, custodiado y evidentemente pues mucha gente te dice, bueno, es que había que reanudar el tráfico ferroviario. Claro, sí, pero igual que el tren este del que estás hablando, no se ha tirado 7 años donde se descarriló. O sea, se le llevan a unas instalaciones custodiadas, seguramente hayan tenido un turno de policía vigilando siempre o algún tipo, la cadena de custodia que ellos utilicen, ¿no? Para que se pueda luego investigar. Y aquí no pasa eso. Bueno, de hecho, uno de los trenes, son 4 trenes de los atentados, 3 se destruyen y uno aparece porque lo encuentran los compañeros de Libertad Digital y todavía ahora hace poco estaba por la estación de Príncipe Pío. En Santa Eugenia, el de Santa Eugenia, que lo encontró, por cierto, Carlos. O sea, lo publicó en Libertad Digital, la existencia de este tren la publicó Carlos Sánchez Roda. Carlos Sánchez es una persona muy implicada en la inquietud de averiguar cosas y como ingeniero conoce.
Y el otro día nos contaba algo que yo no conocía, y era que el jefe de cercanías, el que consulta con la audiencia y pide qué podemos hacer con los trenes, en la audiencia le debieron decir, oiga, eso es cosa suya porque usted es el dueño, como acaba de decir Olga, ¿no? Y entonces se lleva los trenes y se desguazan. Desde el día 13 al 14 se desguazan. -1. Bien, el dueño de los trenes, que es él, el que tiene la potestad para decidir, decide esto por su cuenta. Pasado el atentado y al cabo de cuando entra Zapatero a tomar posesión y gana las elecciones y es capaz de tomar posesión del gobierno con los cadáveres todavía calientes, ¿sabes a quién se nombra director general de Renfe? Al jefe de cercanías, que había decidido en su día hacer desaparecer los trenes. Esto lo contaba... Igual que también se llenaron de medallas a todo el mundo. Al juez Gómez Bermúdez. Hasta el juez Gómez Bermúdez, sobre el que tuvimos una cierta esperanza, bueno, es condecorado por 2 veces. Y ya el colofón es que nos diga, pasados 8 años, porque esto fue no, 8 años no, pasados 12, porque esto fue hace tiempo, cuando confiesa que la verdad sobre el 11M, España no está preparada para conocer. Sí, porque está claro que el sistema se cae como si fuera un castillo. Bueno, pero es que entonces te entra pánico, es decir, ¿en manos de quién estamos? Esa es una buena pregunta. Entra el pánico. Tenemos una serie de vídeos, vamos a ver el primero, que nos sirve también para introducir más fases del debate. Las investigaciones dan un giro la noche del 11 de marzo, cuando el ministro del Interior, Ángel Acebes, da a conocer uno de los 2 hallazgos clave en la investigación: una furgoneta encontrada en el aparcamiento de la estación de tren de Alcalá de Henares, lugar de donde partieron los trenes de la muerte. Y también, entre otras cintas, se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Una hora más tarde, la cadena SER, que esa misma tarde afirmaba tener las caras de los etarras que habían perpetrado los atentados, tras la noticia del hallazgo de la furgoneta de Alcalá, va más allá y difunde el bulo que marcará las horas siguientes y que, de ser cierto, descartaría por completo a ETA de la investigación. Según el Grupo Prisa, en los atentados habrían participado al menos 3 terroristas suicidas. A la mañana siguiente, 30 horas después de los atentados, el presidente Aznar convoca una rueda de prensa en la que trata de despejar todas las dudas sobre la gestión del atentado y defiende la transparencia del gobierno. Desde el mismo momento de que se produjeron los atentados, el gobierno ha dado toda la información de que dispone. Y digo, toda la información de que dispone. Y el ministro del Interior compareció ayer en varias ocasiones para dar cuenta de ello. Sin embargo, la inmediatez de la cita electoral hace que la oposición exija al gobierno que se aclare el autor antes del domingo electoral. Esa misma tarde de viernes, España sale a la calle para exigir el fin del terrorismo. En Madrid, 2 millones de personas desafían a la lluvia. El príncipe Felipe y el presidente Aznar lideran una manifestación en la que por primera vez participan miembros de la Casa Real. La sensación viendo esto es quizá un ejemplo perfecto de estado profundo. Es decir, tenemos al presidente del gobierno en ese momento, José María Aznar, diciendo estamos dando toda la información que disponemos, pero parece que por el otro lado, o digamos de espaldas al gobierno, se está moviendo algo. No sabemos muy bien qué en ese momento, pero parece que hay gente que está actuando en contra de los intereses de España. Claro, y es que la gente al final se ha quedado con el relato de fue Al-Qaeda y el gobierno nos intentó engañar diciendo que era ETA. Era ETA. Cuando realmente el primer engañado fue el ministro del Interior, que siempre le comunicaban las detenciones o todas las pruebas que podían. Por ejemplo, lo que estábamos viendo ahora de la furgoneta de Alcalá de Henares es una furgoneta que primero no tiene ningún explosivo y luego los explosivos aparecen una vez llega esta furgoneta a la comisaría, porque los perros guía no encuentran explosivos cuando se encuentra esta furgoneta, que era una furgoneta que se había robado en Madrid 11 días antes, y al ministro del Interior le informan de que aparece esa furgoneta ya con explosivos después de que hubiera pasado por el cuartel, lo cual ya es sospechoso. Pero bueno, le informan de que aparece una furgoneta con explosivos y con versículos del Corán un minuto después, cuando la policía ya lo sabía, de que diera su rueda de prensa en la que reconfirmaba que era ETA la autora del atentado.
Además, ETA venía de intentar una cosa prácticamente igual una semana antes en Cañaveras. Había intentado entrar con una cantidad de explosivos con la que nunca había perpetrado un atentado en una semana antes, y además por la misma zona de Madrid. Ahora que has mencionado lo de la furgoneta, si os parece, vamos a escuchar un segundo, o vamos a ver este pequeño vídeo sobre la furgoneta. Hago una ronda con vosotros para comentarlo y damos la bienvenida al otro invitado que nos está esperando al otro lado de la línea. Vamos a verlo. Cuando todos los medios de comunicación emiten imágenes de la masacre, Luis Garrudo, el portero de un edificio que se encuentra frente a la estación de Alcalá, avisa de que esa misma mañana vio a un hombre con un pasamontañas y una bolsa de deporte salir de una furgoneta. Las fuerzas de seguridad, con la ayuda de Lobby, un perro policía, inspeccionan el vehículo, una Renault Kangoo. Como atestigua el guía del perro en la furgoneta, no aparece nada sospechoso. En el caso de que en esa furgoneta se hubieran transportado 50 o 30 kilos de explosivos, ¿el perro había detectado ese olor? Sí, lo había detectado, inmediatamente lo había, pues quedan residuos del explosivo y el perro lo había detectado. A pesar de que el perro no detecte nada sospechoso, como se comprueba que la furgoneta había sido robada el 28 de febrero, se lleva al complejo policial de Canillas. Ahí es donde tras unas horas aparcada aparecen los 7 detonadores y cintas coránicas. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. A la pregunta de por qué aparece llena la furgoneta si al principio los perros no huelen los explosivos, esto argumenta el entonces jefe de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano. Muy fácil, estaba metido en una bolsa de plástico de la basura de color azul, la misma que tenían las bombas, que se neutralizaron. Está metido en una bolsa de plástico, con lo cual herméticamente cerrado no desprende olores y los perros no captan nada. Vale, Raúl, que estás ahí al otro lado. Esta es una de las muchas pruebas que empiezan a levantar las sospechas, ¿no? Perdón. No te preocupes. De la furgoneta, de la Kangoo, podemos estar hablando horas. Podemos estar hablando de horas, de verdad. Hay un montón de cosas que decir de ella. La cinta famosa de la Orquesta Mondragón o una tarjeta del grupo Mondragón, depende de quién te lo cuente. Podemos hablar de una huella parcial que acaba en Estados Unidos y que dicen pertenece a un abogado, a Brandon Mansfield. Resulta que ese evidentemente no, porque ese le tenía la pista seguida al FBI, luego colaboraba y tal, pero bueno, evidentemente ese no era. Y como ese no era, dijeron, bueno, pues podría ser una huella parcial, podría ser de este otro, ¿no? Una vez que ya la habrían detenido. La clave de esto son los perros. La clave es que ahí hay un perro que la inspecciona por fuera, hay otro perro que entra y no detectan nada. Y podría ser, caso muy, muy extraño, que esos trocitos muy pequeños y muy envueltos no los detectaran. Pero si allí fueron 8, 10, 6 mochilas con 10 kilos de explosivo cada una, eso está clarísimo que no pasó. Por lo tanto, si eso no pasó, ¿para qué iba a haber después? ¿Para qué se iban a haber dejado eso? Nunca se habla de los detonadores, que también tienen explosivo y lo detectarían los perros. No detectaron el explosivo, los cartuchitos pequeños, pero tampoco los detonadores, ¿no? Entonces, esa es la clave. En Alcalá no había explosivos y en Canillas aparecen explosivos. Alguien puso esos explosivos y eso es gomado seco, ¿vale? ¿Cómo puede decir después que da exactamente igual lo que explotara? ¿Cómo se puede decir que da exactamente igual lo que fuera eso? Hay un tío que también lleva 40 y pico mil años de cárcel, que es Trasorras, por vender gomado seco. Y es que si no es eso, el caso se cae, no hay caso. Sí, Antes estaba refiriendo, Raúl, me parece que era cómo llega este asunto a Gómez Bermúdez, con un sumario que ha preparado fundamentalmente la UCIE.
forrando a Juan del Olmo de documentos, de informes de 200 páginas del Instituto Elcano, bueno, forrándole de barro jurídico, que es lo que llamamos los abogados cuando queremos que nadie pueda entender nada. Exacto. Pues ¿cómo le llega a Gómez Bermúdez esto? Le llega a falta de un informe de peritos químicos, es decir, un informe sobre los restos del explosivo que se han localizado y cogido de los focos de explosión. Dice, bueno, pues ¿dónde está el informe? ¿Qué ha estallado? Y se encuentra con que no hay nada más que ni siquiera un informe por escrito de la TEDx, del laboratorio de los TEDx. Y bueno, claro, el hombre dice, bueno, pues que se haga inmediatamente, es decir, ya, que se nombren peritos judiciales, que se nombren peritos por las partes, se graben en el laboratorio de la científica, se graben las sesiones y que me hagan el informe. Y ya no solo eso, porque si esa prueba es flagrantemente que no hay ninguna conclusión sobre eso y sobre lo que estás comentando ahora, pero hablando también sobre la furgoneta de la que estamos hablando, la Kangoo, luego hay otra prueba que esa se produce la noche del 11 al 12 de marzo, que es la famosa mochila de Vallecas. Sí, la mochila. Que es... la mochila efectivamente es el punto de salida. Claro, porque los trenes se revisan todos bolsa por bolsa, la gente deja ahí sus pertenencias porque huyen del tren, muchos muertos, otros vivos, pero los bolsos se quedan ahí, mochilas de clase, era hora de ir a clase. La policía, ¿qué hace? Pues va sacando mochila por mochila y claro, tienen que examinar que no haya ninguna bomba más. Se encuentra una bomba más o dos, no lo recuerdo ahora mismo. Una, la famosa tartera naranja, que luego desaparece. Que desapareció, una bomba que desapareció, que también eso es otra historia para comentar. Y otra es una que explosiona la policía en el propio andén de Atocha. No, en la del Pozo. Estallan una con agua. Sí. En Atocha estallan una con agua. Eso. Y entonces Cáceres Vadillo avisa a los demás diciéndoles, esto puede ser C3, un explosivo militar. Y bueno, luego aparece otra en el Pozo, que también detonan con agua y estalla. Y dicen y comentan los TEDx que han estallado esto huele a almendras amargas. Clásico y típico olor que deja el titadín. Porque a mí no me duelen prendas sin hablar del titadín. Antonio Iglesias publica todo un libro hablando de que allí explotó titadín. Pero es que el propio Sánchez Manzano en la comisión del Parlamento dice que el informe que le han dado de los TEDx es que explotó nitroglicerina. Claro, nosotros no sabíamos qué significaba la nitroglicerina, el dinotrotolueno, no sabíamos nada de esto, pero empezamos a investigarlo. Resulta que es que la nitroglicerina no forma parte de la goma 2-eco. Para que veáis, si me permitís, para que veáis lo que es esto, en la bomba que encuentra Jacobo Barredo habla de una sustancia gomosa blanca. Claro, si es blanca no puede ser titadín, porque el titadín es rojo. Pero es que Barredo es el señor que está en Alcalá. Sí, bueno, pero ya habla de una sustancia blanca. Por lo tanto, no quiero decir que no explotara titadín. Quiero decir que tiene que haber más de una carga explosiva. Ah, bueno, es posible. Sí, pero, sí, bueno. pero para que os deis cuenta, llevamos 20 o 30 minutos de programa más o menos y ya nos hemos dado cuenta que no hay escenario del crimen y no hay arma del crimen. No sabemos qué explotó. Bueno, sí, pero que explotó. Lo que estábamos hablando precisamente antes es que había una mochila, que al final no lo acabo de contar, que es la mochila de Vallecas, que después de que se revisen bolsa por bolsa todas las mochilas, se dice, vale, ya no hay más bombas, y esa misma noche una policía, según la versión oficial, una policía que encima era su segundo día, me parece, como policía municipal, porque estaba empezando a trabajar, marzo de 2004, empieza a tirar en una mochila cables, más cables, coño, una bomba. Y entonces se activan todas las alarmas y se procede a desactivar esa bomba que apareció de repente, porque en los trenes no estaba. Por lo menos la policía había revisado bolsa por bolsa 3 veces y no estaba esa bomba. Y esa bomba lo que se hizo fue, se llevó al Parque Azorín, que está en Vallecas, y se desactivó. Antes de desactivarse, se le sacó una foto pues para saber cómo era esa bomba, de la que luego también se perdió su rastro. Una bomba que, por cierto, qué casualidad, la que llega a la comisaría y está mal conectada. Sí, estaba para hablar de esta mochila, tenemos con nosotros ya a Juan Luis Martín, que es un exmiembro de la Policía Científica, no un exmiembro cualquiera, 34 años a sus espaldas de experiencia. Me van a permitir que lea los puestos para que sepan ustedes que perfectamente es el más o el mejor
o el mejor testimonio posible para entender qué es lo que pasó. Fue miembro de la Brigada Provincial de Policía Científica de Madrid, como jefe del Grupo Especial Noche y posteriormente jefe del Servicio Especial de Guardia de dicha brigada, pasando sus 2 últimos años como jefe de la Brigada de Policía Científica en la Comisaría Local de Pozuelo de Alarcón de Madrid. Nada más y nada menos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches. Estoy escuchando atentamente. ¿Qué nos puede comentar en torno a esto de la mochila? Creo que es usted esa persona que pudo verlo con sus propios ojos, ese explosivo. Cuéntenos, por favor, todo lo que pueda contarnos, al menos. Bueno, voy a ser rápido. Les pido disculpas por la voz, porque estoy un poco afónico, así que si no me entienden bien, me lo hacen saber. A ver cuánto me aguanta la garganta. El servicio este de la mochila, nosotros en la Brigada Provincial de Policía Científica estábamos ya prestando servicio desde antes de las 9 de la noche, éramos del turno de noche, yo era el jefe del turno de noche. Estábamos en IFEMA, en labores de identificación de las víctimas, en las diferentes salas de autopsias que había allí, camillas de autopsias, y bueno, nos desplazábamos con regularidad a comunicados que nos comisionaba el 091 porque seguían apareciendo restos humanos en la estación de Atocha. Bueno, pues nos desplazábamos, recogíamos los restos humanos, regresábamos a IFEMA, hasta que ya de madrugada recibimos una comunicación para que nos dirigiéramos a la avenida de la Albufera. Hiciéramos contacto con un vehículo que estaba esperándonos allí, pues a la altura del Campo del Rayo. Nos dirigimos a ese lugar. Por la emisora nos preguntaron si nos quedaba mucho, porque la cosa urgía, estábamos muy separados. Desde el IFEMA hasta la avenida Albufera, aunque fuera de noche sin tráfico, había un tramo largo. Ya comunicamos que quedaba muy poco tiempo para llegar. Al llegar allí a la avenida Albufera contactamos con ese vehículo, era un Nissan Patrol de color azul, que nos guió unos cuantos, no recuerdo cuántos cientos de metros, y a mano derecha ya entramos en lo que era el Parque Azorín, que es un parque que está configurado como una especie de loma rodeado de edificios, no por todas las partes, evidentemente. Allí estaban actuando los artificieros y nos pusimos a las órdenes de una persona que resultó ser el comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén, del que ya habrán oído hablar ustedes. Y bueno, pues nos informaron de que había aparecido una mochila cargada de explosivos en la comisaría de Puente de Vallecas, porque el tema de las mochilas es muy curioso, porque inicialmente todos los medios de comunicación estuvieron hablando, en televisión sobre todo, de que las mochilas se llevaron a la comisaría de Puente de Vallecas, esto es, todos los efectos de los cadáveres, de los muertos y de los heridos, se centralizaron en Puente de Vallecas. Yo ignoro por qué, porque no era una comisaría que reuniera muchas cualidades a la hora de espacio y de ubicación y de acceso a la misma, habiendo comisarías más cercanas, como la de Entrevías, Villa de Vallecas, que estaba cerca, justo al lado del Pozo. Al lado del Pozo no, pero vamos, al lado de Entrevías. El caso es que se llevaron allí y estuvieran yendo de Puente de Vallecas a IFEMA. Llevaron todas las pertenencias. Luego ya decían los medios de comunicación que de IFEMA volvieron otra vez a Puente de Vallecas. Estuvieron dando una gira por Madrid. Estuvieron viajando por Madrid. Puente de Vallecas, IFEMA, Puente de Vallecas. Pero no es así. Eso no es verdad. Había un sitio donde también había mochilas. Luego al final, cuando ya les cuento lo del Parque Azorín, les digo ese sitio donde nadie dijo que había mochilas. Vamos al Parque Azorín. Los artificieros estaban intentando inutilizar o desactivar este artefacto. Nosotros nos acercamos a él a hacer las fotografías que siempre hacemos en cualquier protocolo de artefacto explosivo. Una vez que nos aseguramos de que no va a estallar o que está más o menos en estudio de una posible desactivación, le hacemos un reportaje fotográfico siempre hay un protocolo de reportaje fotográfico antes de. Y luego, posteriormente, cuando ya se logra desactivar ese artefacto, como norma general, se vuelve a hacer otro reportaje fotográfico para ver cómo ha quedado, de cara, digamos, a nivel didáctico para futuros artificieros, ¿no? Que también luego en sus clases teóricas pues, ven las imágenes. Yo nunca vi la mochila, no sé por qué hablan de una mochila, porque nunca la vi. Lo que teníamos delante de nuestra vista, íbamos 2 compañeros, yo era el jefe del dispositivo, como jefe del servicio de noche. Me acompañaba otro policía, ¿verdad? Que salimos siempre con equipo fotográfico y en fin, maletines especiales.
No había mochila. Allí había una bolsa de plástico de color oscuro y nos dijeron que hiciéramos, nos dijo el comisario que hiciéramos un reportaje fotográfico. Yo, al ver las circunstancias, siempre cuando llegamos a un lugar de los hechos, valoramos la situación. Sea una bomba, sea un homicidio, sea un apuñalamiento, un tiroteo, un incendio, siempre se valora la situación, ¿no? A ver qué posibilidades tenemos de que salga con éxito la gestión que vamos a hacer. Nunca nos lanzamos a la primera. Y al valorar aquella situación, me di cuenta de que era muy peligrosa la foto, porque manejábamos una cámara de 35 milímetros con un flash de antorcha antiguo, para que la gente lo entienda, de los que se utilizaban en bodas y bautizos, con otro flash que también tiene una célula fotoeléctrica y que al accionar uno se acciona el otro, bueno, para dar un campo, digamos, de luminosidad a la escena. Entonces le dije al comisario que podía haber alguna trampa. Digo, si activamos estos flashes en esa bolsa, como haya una célula fotoeléctrica, nos cazan a todos aquí, porque ha habido casos de que había trampa. En ese momento estáis en el Parque Azorín, es de noche, supongo que será de madrugada. ¿Cómo está la bolsa? ¿A qué distancia estáis de la bolsa? ¿Cuántos policías estáis? Para ponernos un poco en situación. Claro, es de noche cerrada, es madrugada ya. Está lloviendo, está chispeando, en algunos momentos caía más agua, otras veces menos. Y entonces estábamos justo, nos acercamos a la bomba, mi compañero, yo y un par de artificieros, que son los que nos indicaban el camino hacia el sitio. 4 personas. Luego es verdad que había más dispositivo, ya a una distancia de seguridad había más zetas, en fin, más equipos custodiando aquello. Le digo que ante la negativa mía, ante un temor de que eso pudiera tener que fuera una trampa, le digo al comisario general que no, la foto yo no voy a hacerla, porque no sé lo que hay dentro de esa bolsa. Mochila no hay, ya le digo que nunca hemos visto una mochila, jamás, yo nunca he visto la mochila. Entonces el comisario dice, vamos a ver, le pregunta a uno de los TEDAS, ¿ustedes quieren hacer la foto? Sí, uno dice, sí, yo la hago. Pues bien, muy bien, muy bien. Es más valiente que nosotros y entonces, bueno, pues se dedica a hacer la foto, nos dice que indiquemos cómo funciona la cámara, se la ponemos, digamos, en orden de servicio, con una distancia focal, una velocidad de obturación ya determinada, porque, bueno, no eran automáticas, mucho menos trabajando por la noche. Sí, trabajamos con unos rangos para que siempre las fotos nocturnas salieran nítidas. Era nuestra gran pelea, siempre. Tenemos un rango de 4 o 5 metros que, colocando la cámara con esas características, siempre había nitidez en las fotos. Siempre te quedaba la duda de si habían salido o no. Esto no hubiera ocurrido con una cámara digital hoy día, ¿verdad? Le dimos la cámara al artificiero, que sabía manejarla perfectamente, y entonces, bueno, nosotros nos separamos de esa bolsa que en ese momento, al verla, estábamos a unos 5 metros de ella, 4 o 5 metros de ella. Cuando nos retiramos para decir que no hacemos la foto, nos retiramos ya como 30 o 40 metros, le entregamos la cámara y él se acerca a hacer las fotos. Y bueno, pues nada, perfectamente. Se ve como el hombre tenía práctica en ello, tampoco tiene mucha ciencia manejar una cámara reflex. Tiró más de media docena de fotos, segurísimo, porque se veían los destellos del flash, se veía perfectamente, y cuando acabó ya trajo la cámara, a mí me la devolvió, volví a colgármela esto parece una tontería, pero es importante, el gesto de colgar la cámara por su sujeción del cuello, ¿no? Para que no caiga al suelo. Entonces, bueno, pues nada, en principio nos separamos, intentaron ellos desactivar la bomba en diferentes ocasiones, en algunas ocasiones fuimos cuerpo a tierra porque teníamos miedo, y en un momento determinado un artificial dijo, vamos a ver, le dijo al comisario general, le dijo, vamos a tener que desalojar la zona, avisar a todos los vecinos de la zona, porque esto como estalle va a romper todos los cristales. Además está en una zona superior, es una especie de loma con una tierra que tiene de todo, es tierra gorda, tierra fina. Entonces el comisario, como yo digo en un escrito dirigido al juez del Olmo y al director general de la policía también, en un escrito pongo que ese señor, teléfono móvil en mano, esto yo lo que estoy contando no me lo estoy inventando, está escrito ya. Teléfono móvil en mano, dirigía la operación. Se alejó unos metros, efectuó una llamada telefónica, consultó y regresó y dijo, procedan ustedes perfectamente, no hay que desalojar nada. A pesar de la advertencia, los artificieros se quedaron extrañados y se procedió. Llegado ya, para no enrollarme más, llegó un momento que después de varios intentos, al final ya en uno de ellos, pues un artificiero levantó los brazos como diciendo, ya está desactivada esta, ya está, ya hemos logrado la desactivación. No hay nada, hemos finalizado. En ese momento, nuestro protocolo de actuación es acercarnos a hacer las fotos de cómo ha quedado ese objeto, como siempre hemos hecho, no hay nada.
Y cuando estamos dirigiéndonos allí al lugar, el comisario general nos llama y nos dice que no, que a dónde van ustedes. Pues a hacer las fotos de finalización de la operación. No, retírense ahora mismo de aquí. No hace falta que hagan fotos. De mala manera. Entonces, bueno, pues nos separamos, nos fuimos para atrás extrañados. Y ya cuando íbamos a ir nos lo dijo, por favor, nos entrega el carrete de la foto. Me entrega el carrete, claro. Pues sí, se lo entrego, claro que se lo entrego. ¿Por qué? Porque pienso que todos los hechos en esos momentos para nosotros es absolutamente normal. Me pide el carrete de fotos porque las fotos que hemos hecho, que son negativos en color, el equipo que tenemos en la Brigada Provincial lleva mucho tiempo, no sé si un par de años, estropeado. Es una máquina automática de la que había en algunos establecimientos que se dedicaban al revelado de fotos. Metías el carrete por un lado y salían fotos ya reveladas por otro. Entonces, entiendo que, claro, me pide las fotos porque en muchos hechos relevantes, en muchos homicidios que ha habido por la noche, en algunos hechos bastante notorios, los carretes de fotos, al no tener nosotros posibilidad de revelarlo cuanto antes, lo mandábamos a la Comisaría General de Policía Científica al día siguiente, mediante una cadena de custodia. Entiendo que me lo pide porque quiere revelarlas cuanto antes, porque es un hecho muy notorio. Entonces, ante un comisario general de Policía Científica, que hay 5 en España, a un inspector jefe le dice, deme usted el carrete, pues claro, tengo que darle el carrete. Mucha gente dice, pero ¿cómo no te firmo un vale? ¿Pero cómo no te firmo un se entrega? ¿Pero cómo vas a pedirle al comisario general, fírmeme aquí la entrega del carrete? Si el hombre está haciéndolo, yo supongo que de buena fe, para revelar esas fotos lo antes posible, porque él manda enseguida con un coche y esa misma madrugada están reveladas. Le dimos el carrete y entonces, perdón, dígame. No, estaba preguntándole yo por quién era ese mando que decía que se entregara el carrete. Santiago. ¿Preguntaban eso ustedes? Ya lo preguntábamos entre nosotros a ver si era Santiago Cuadro Jaén. Claro, lo he dicho al principio, lo he dicho. Sí. Santiago Cuadro Jaén, comisario general de Seguridad Ciudadana, de los 5 comisarios que en ese momento había en España. Entonces, él dirigía la operación, teléfono móvil en mano. Está todo escrito. ¿Qué ocurre? Pues nada, que él automáticamente coge el carrete y se lo da a un artificiero. Y le dice, tenga usted este carrete. Y proceda. Proceda, pues entiendo que es que... proceda, yo qué sé, pues imagino que lo va a llevar a revelar lo antes posible. Para nosotros es absolutamente normal, porque la escena desde que hemos llegado allí es coherente. Lo que le he dicho al principio, hemos valorado la escena y hay coherencia en la actuación que vamos a tener. Y hay coherencia en lo que estamos viendo. Porque, pues, dígame. No, Juan Luis, no, es que tenemos que despedirle, que nos queda poco tiempo. No sé si queréis hacer alguna pregunta a vosotros, tanto Raúl como Ricardo. Juan Luis, cuando se entera usted que ha desaparecido el carrete, ¿cuándo se entera? Meses más adelante, muchos meses más adelante ya, porque nosotros, digamos, entendemos un poco de los asuntos y vemos que al final ya, oye, ¿cómo quedaron las fotos? Preguntamos, porque siempre se pregunta, ¿cómo quedan las fotos? Ah, no, aquí no hay ninguna foto, pero ¿cómo que no hay? No, esas fotos no están. Ah, que no están. No, nunca han aparecido las fotos. Y entonces empieza el mosqueo. La verdad es que la historia es más larga. Es una pena que se acabe esto, porque les había dicho al principio que no todas las mochilas estaban en Puente de Vallecas ni en IFEMA. Claro. No había otro cuarto, había otra instalación en Madrid que tenía también muchas mochilas de los afectados, de los que está escrito que en esta costa en el acta, hemos puesto costa en el juicio. Pero bueno, como no hay tiempo, como siempre ocurre con estas cosas, ¿no? Bueno, estamos limitados. Es verdad que... Bueno, esperemos que haya tiempo, Juan Luis, porque, bueno, lo comentamos al principio, queda un año todavía para saber si este caso va a pasar al olvido. Al menos en esta casa haremos todo lo posible para que no sea. Gracias por su testimonio. Vale, muy bien. Esperemos contar también con usted en un futuro. Muchísimas gracias. Venga, vale. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Perdonad que le haya cortado, es que nos queda poco tiempo. No sé si queréis contar algo, Raúl, si quieres hacer algún matiz, sobre todo, más que nada porque me gustaría pasar antes a la última pregunta. Y a Juan Luis le hicimos una entrevista nosotros, la tenemos colgada en los anexos, y nos pasó lo mismo también. Nos quedamos sin tiempo porque tiene un montón de cosas que decir. Sobre todo porque muy poca gente se atreve a contar estas cosas igual. Claro, es que daros cuenta que toda esta gente ha estado muy sola durante todo este tiempo, ¿no? Entonces hay que darles cariño. Y si no le entrevistáis vosotros, ya le llamaremos nosotros y le preguntaremos muchas cosas más. Porque el otro día le vi animado, no sé, me ha gustado cómo le he visto hoy. Sí, eso es bueno, la gente se anime. Bueno, como decía, nos queda poco tiempo. 2 cosas que me gustaría al menos que comentáramos. Primero, si veis realmente que esto vamos hacia un camino del matadero, es decir, esto se va a cerrar sí o sí el año que viene sin que se pueda hacer nada para evitarlo. Y por lo que habéis investigado,
¿A qué os huele? ¿Realmente nos acercamos más hacia la verdad oficial o nos acercamos quizá más a una posible intervención de potencias extranjeras con ese posible cambio de régimen? Más que nada porque, bueno, pues 19 años después se están viendo muchas cosas que quizá en ese momento no pudiéramos tener la imagen completa, ¿no? ¿Qué opináis? Y con esto nos despedimos. Claro, a toro pasado, dada la opacidad con la que se instruyó la causa y la sentencia infame, en mi opinión, que dictó la audiencia, que le mereció unas medallas al magistrado ponente, pienso que alguien, la palabra clásica del derecho, ¿no? A quién perjudicó y a quién benefició este crimen, ¿no? Y efectivamente hay muchos beneficiarios, que es a quien hay que poner el foco, y sobre el que hay que poner el foco. El primer beneficiario es el Partido Socialista, que con los cadáveres calientes es capaz de tomar posesión de... Es más, estaban celebrando el haber ganado las elecciones 2 días después. A mí esto me duele profundamente, ¿no? Es una cuestión moral. Y después, la política exterior, el pacto con ETA, que ya estaba pactado previamente en la famosa Fundación Ridunat, donde están las actas, en la que estaban ya pactando lo que iban a hacer una vez ganada por el Partido Socialista. La famosa hoja de ruta. Es que han pasado por alto muchísimas cosas. Es que aquí no tendríamos miles de horas para comentar. Pero ¿qué pasaba con aquellos panfletillos que se repartieron en San Sebastián, donde se hablaba de... Que no te montaras en cercanías. Claro, que no te montaras en cercanías. Son muchas cosas. Necesitas, ¿qué pasa? Necesitas sí, 3 programas. Razón, Raúl, esto se nos queda muy corto. ¿Quién es Antonio Toro y Trasorra sino vendedores de explosivos a ETA? Exacto. Claro. ¿Qué es aquel coche que explotan en Avilés que han robado precisamente, ojo, qué casualidad, en la calle donde está Trasorras? ETA, estoy hablando de... Claro. Pero estaba prohibido hablar de ETA. Estaba prohibido, lógicamente, hablar de posibles fuerzas exteriores. Absolutamente, ¿no? Todo era culpa de Aznar por habernos metido en la guerra de Irak. Encajaba en el relato perfecto de la batalla política que se había librado esa legislatura, que era el no a la guerra, un atentado. Ha sido por el último año. Nada más. Sí. Claro. Pero es que además, efectivamente, me decía Raúl hace poco que tendríamos que hacer un programa monográfico sobre los intereses de Francia y Marruecos, ¿no? Me parece estupendo. Claro, porque el Tratado de Niza, que era la gran ventaja que había adquirido Aznar, y que Aznar estaba en aquella época con una España bollante. Éramos la segunda potencia que había apostado por el eje atlántico y no había apostado por el eje franco-alemán. Y claro, pues Francia no estaba soportando esto. Pero es que además se ha hablado varias veces del interés que tenía Jacques Chirac, que era el presidente de Francia, que convenció, al parecer, no sé, eso no es posible probarlo, pero al parecer le dice a Mohamed, oye, ahora que Hong Kong se ha dado la libertad para entregárselo a China, sería oportuno presionar a España para ver si ellos también tenemos se a Marruecos animan, ¿no? como está hoy en Fue día. cuando ocurrió lo de Perejil. Raúl, un minuto, por favor. Yo siento pincharos el globo, pero creo que lo llevamos 19 años enfocando mal. Es muy atractivo preguntarse quién ha sido. Es humano preguntarse quién ha sido. Pero creo que no vamos a poder saber quién ha sido y por qué hasta que no averigüemos exactamente lo que pasa después de poner las bombas. Aquí hay una cosa que es el atentado, quién lo idea y quién lo ejecuta y el por qué. Y otra cosa muy diferente es lo que pasa después del atentado. Hasta que no consigamos aclarar lo que pasa después del atentado, no vamos a ser capaces de responder a las preguntas claves que son quién fue, por qué y para qué. Bueno, es que lo que inmediatamente ocurre después del atentado es que se ganan unas elecciones por culpa de este atentado. O sea, no nos engañemos. Porque estaba cantado que Rajoy... Claro, y para conseguir eso se necesita una cortina que es donde entra la cangú, la bolsa de las becas, todo para apuntalar esa mentira que es el chino fue y esto ha sido Al Qaeda y ya está, y goma seco y vale ya, ¿no? Solo una última cosa, Javier, y es que de esa mochila de la que hablábamos antes, que era la que había sacado unas fotos Martín Barona,
Es una mochila que se coge la parte por el todo, es decir, se toma en consideración esa mochila y se supone que todas las mochilas han sido iguales. Ningún cadáver tenía metralla en su cuerpo y, sin embargo, esta mochila estaba llena de tornillos y clavos. Bueno, como decías al principio, esto es solo la punta del iceberg y lo que queda, si es que algún día lo sabremos. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias, Ricardo, gracias, Manuel. Gracias, como siempre, a ustedes. Recordarles, tienen los documentales de Terra Ignota en YouTube, tienen los especiales que hizo Manuel de Castro el año pasado aquí en esta casa, en 7NN. Y un podcast en Spotify, Madrid 11 de marzo. Y un podcast en Spotify, lo acaba de comentar. Y tienen también todo el trabajo de la Asociación Peones Negros, que llevan casi sus 20 años luchando por saber la verdad. Espero que les haya servido. Sobre todo, no olvidemos, recordemos que la gente muere cuando es olvidada. Si no olvidamos lo que ocurrió, siempre estarán con nosotros y siempre querremos y exigiremos saber la verdad. Como siempre, gracias y hasta la próxima.